Ante el Juzgado 35 de Garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema radicó su solicitud para que los 3 protagonistas del fraude a la UNGRD atiendan el juicio en su contra desde una prisión militar, pues también hay riesgos de seguridad para ellos. María Camila. Mónica, por un lado, 69 cajas de contratación de la entidad se han perdido. Es por esto que para la fiscal es necesaria la medida de aseguramiento. Pero además, como ellos deben delatar a los responsables, a sus cómplices, es por esto que su seguridad también está en riesgo y la medida es necesaria. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Cristina Patiño, solicitó ante un juez de garantías de Bogotá que los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López sean privados de la libertad en una guarnición militar para iniciar las audiencias públicas de su juicio. En razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal. Señoría, en razón a que los procesados han decidido colaborar con la Administración de Justicia. Los 3 enjuiciados serán los testigos en este caso, en el que han resultado implicados ministros, congresistas y otros funcionarios públicos. Le corresponde al Estado proteger, más aún si se considera el interés de la justicia y la comunidad en que los aquí procesados concurran a los diferentes procesos generados con ocasión de los graves hechos de corrupción en la UNGRD. La fiscal resaltó que la medida es idónea porque tanto López como Pinilla tienen influencia política, económica y en la opinión pública. La gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la UNGRD, aún no vinculados procesalmente, que hacen urgente alejar a los aquí imputados de ese entorno. Según la fiscal Patiño, en la UNGRD aún podría haber miembros de la estructura delincuencial que podrían ocultar las pruebas, como fue el caso de información de la contratación de la entidad. 39 cajas desaparecieron de la institución con documentación atinente a la contratación que se llevaba allí en las fechas atinentes a los delitos aquí investigados. La fiscal recalcó que por este caso aún hay contratos activos y recursos de la nación en riesgo. Además del departamento de La Guajira, hubo otros también damnificados con el accionar ilícito de los imputados. La Fiscalía dio a conocer el organigrama de la estructura delincuencial conformada en la UNGRD y que tenía a la cabeza a Olmedo López y al director de la Función Pública, César Manrique. Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos a cambio de coimas. La fiscal concluyó que hay más líneas de investigación por este proceso, con el que esperan desmantelar por completo esta organización. Tras más de 6 horas ha finalizado la audiencia de imputación de cargos en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, y el contratista Luis Eduardo López Rosero. Ellos 3 han sido responsables del desfalco de esa entidad en diferentes hechos de corrupción. Ninguno aceptó los cargos en esta oportunidad, pues están negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía. Sin embargo, el ente acusador se aprovechó y hizo varias revelaciones. Por ejemplo, que Pinilla y López sí entregaron más de 4.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Esto al parecer por orden del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Igualmente la Fiscalía señaló que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sí participó en el direccionamiento de contratos para Cotorra en Córdoba, para Saravena en Arauca y para Carmen de Bolívar. Esto para obtener votos a cambio de entregar contratos a los congresistas de la Comisión Tercera. Además, en medio del escándalo de los carrotanques,
La Fiscalía destacó que Olmedo recibió 724 millones de pesos, 342 millones de pesos fueron para Snyder y más de 7.000 millones para Luis Eduardo López. La audiencia de medida de aseguramiento quedó para el próximo miércoles 7 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Será la primera vez que en el juzgado de Palo Quemado en un festivo se realice este tipo de diligencias. Ayer en Noticias 1, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, describió al ex subdirector de esa entidad como el Papá Noel de los municipios en los que él ha hecho política. Camilo Galán buscó a los beneficiarios de este santa. Camilo. El mayor conocedor de los negocios de esos municipios es Luis Ferley Sierra, que fue candidato a la gobernación. Él asegura que quien lo puso en ese puesto fue el senador Miguel Ángel Pinto. Pero el señor Snyder Pinilla, como Papá Noel, iba regalándole cientos de miles de millones a municipios cercanos políticamente a él. El ex candidato a la gobernación de Santander, Luis Ferley Sierra, conocido como el Profe Ferley, célebre por denuncias de corrupción en Santander, entregó algunos de los 15 nombres de quienes serían delatados por Snyder Pinilla. Yo llego a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo directamente por Olmedo López, por absolutamente nadie más. Aunque Pinilla aseguró que llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres gracias al exdirector Olmedo López, Ferley Sierra dice que a Pinilla lo llevó un senador. Miguel Ángel Pinto, senador de la República, que ha actuado junto al gobierno, que ha actuado también, que también hizo parte de la campaña del señor Juvenal Díaz Mateus, y que según información que deben verificar los entes de control, la Fiscalía, es la persona que termina llevando a Snyder Pinilla, o habría sido la persona que presuntamente habría llevado a Snyder Pinilla hacia la unidad de gestión del riesgo. Otro de los nombres mencionados por el exdiputado de Santander es el director administrativo de la Cámara de Representantes, Yonaviud Ramírez Barrientos. Curiosamente, Yonaviud Ramírez, quien era la esposa de Yonaviud Ramírez, la señora Julia, era la alcaldesa del municipio de Girón al momento en el que se realiza todo este entramado, en el que llegan esos recursos de gestión del riesgo al municipio de Girón. Tal como lo mencionó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, en entrevista ayer para Noticias 1. Pues vea lo del Fondo de Inversión Colectiva de 180.000 millones de pesos para Girón, cuando Girón es un municipio del área metropolitana, un municipio que tiene recaudo, que tiene predial, que tiene matrícula de vehículos. Ferley Sierra también asegura que Olmedo López y Snyder Pinilla fueron al pueblo natal de este último, Sabana de Torres, para brindarle su apoyo a quien es hoy el alcalde Darío Buchenikov. Confirmado directamente por mí, sí es la visita de Olmedo López y Snyder Pinilla a Sabana de Torres, precisamente en los tiempos en los que se da el desembolso y justamente antes de los tiempos de campaña. Y que en este entramado de corrupción no existen orillas políticas, que aquí todos están revueltos, pues según él, al mismo tiempo que el clan Aguilar impulsaba a Pinilla, Olmedo López del pacto histórico le ayudaba a los conservadores. Cercano al conservador, donde también hay un nombre de un senador y varios senadores que son conservadores, faltan varios por salir, incluso aquí de Santander, donde están mezclados todas las corrientes, izquierda, derecha, centro, todos juntitos, robándose la plata de la gente, se ponen de acuerdo. Nuevos nombres que aparecen en este escándalo de corrupción al que aún le faltan piezas y nombres por mencionar.